Jóvenes, buenas tardes, bienvenidos. ¿Me escuchan, por favor? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bien, el día de hoy tenemos como sesión eh, justamente la temática relacionada a la elaboración de cerveza artesanal. Bueno, antes que nada, también quería pedirles una disculpa si es que por ahí escuchan algún ruido fuerte, de repente de fondo. Es que se encuentra una construcción cerca aquí en mi casa y bueno, están haciendo ruido, ¿no? Pero espero que no sea lo suficiente como para interferir en la clase. Entonces, jóvenes, el día de hoy tenemos que ver cuáles son todos estos aspectos prácticos que debemos conocer para poder elaborar la cerveza artesanal. ¿De acuerdo? Es muy importante tener conocimiento de ello, puesto que la elaboración de cerveza artesanal es una de las opciones que algunos han optado para poder avanzar con su proyecto. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan cómo es que se elabora. De hecho, sabemos que es un producto fermentado, por ende, la base de conocimiento necesaria para poder entender lo que ocurre en el proceso de elaboración de cerveza artesanal, ustedes ya la tienen porque ya la hemos venido revisando. Entonces, es muy importante que tengamos, digamos, como preconcepto que esto es un proceso de fermentación, ¿sí? En donde debe haber una disponibilidad de sustrato, que en este caso son los azúcares presentes en los granos malteados y molturados, ¿sí? Y por otro lado, debe haber un microorganismo encargado de poder transformar esos azúcares en etanol y CO2, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los conceptos, digamos, más generales de la elaboración de cerveza, tal como lo vimos en la parte teórica. Existe toda una bioquímica detrás, pero lo más importante para entender esto es justamente eh, el saber, pues, que esto es un proceso fermentativo, ¿de acuerdo? Desde ese punto de vista, el día de hoy lo que vamos a hacer es conversar acerca sobre el flujograma que ustedes potencialmente van a poder desarrollar para elaborar cerveza, ¿de acuerdo? ¿Por qué es tan importante este flujograma? Es importante por la sencilla razón de que no obedece, digamos, a un proceso industrial, digamos, estándar, sino que más bien este flujograma ha sido construido también en base a la experiencia de elaboración en el mismo instituto. Entonces ya nosotros sabemos más o menos a nivel artesanal cómo es que se elabora la cerveza y bueno, de qué manera también difiere de algunos procesos un poco más complejos, ¿no? Un poco más industrializados. En el caso de nosotros, debemos conocer básicamente a este proceso artesanal para poder realizarlo en nuestros hogares. Sin embargo, va a haber algunas técnicas que no van a aparecer en esta sesión, que son técnicas que yo les voy a ir mostrando en los videos que se están grabando para la elaboración de tanto de vino como de la cerveza, puesto que, digamos, existe ausencia de algunas herramientas de medición. ¿Qué herramientas de medición específicamente? Bueno, específicamente el refractómetro o el brixómetro, ¿no? Entre otras, ¿no? Pero digamos que la más importante, la más limitante para nosotros poder tener una fórmula exacta es justamente tener la posibilidad de medir los grados Brix de nuestras materias primas. Entonces, igual, la misma técnica que se desarrolló para poder hacer vino, también se las voy a mostrar para cerveza, en donde vamos a utilizar digamos, nuestra capacidad organoléptica para poder determinar eh, aproximadamente en qué nivel de Brix estamos, ¿no? En qué nivel de Brix estamos. O qué nivel de Brix nosotros debemos estar aproximadamente teniendo con nuestra materia prima para poder empezar un proceso y que sea estable en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, el flujograma es el siguiente, ¿sí?
Aquí les presento una vista general, luego vamos a ver operación por operación para que ustedes entiendan de qué se trata. Pero todo esto empieza para nosotros como productores artesanales, asumiendo de que no recibimos el grano malteado, ¿sí? Todo empieza con una recepción de grano, ¿sí? Si nosotros dentro de nuestro proceso ya tuviéramos grano malteado, igual empieza con recepción siempre, pero ya del grano malteado. Y la operación siguiente, que es la operación número 2 en este flujograma del malteado, ya no la haríamos. Ni el tostado tampoco, porque se supone que ya viene todo eso acondicionado. Entonces pasaríamos de recepción de frente a molturado. Sin embargo, el malteado también es importante que ustedes conozcan cómo es que esto se va dando, ¿no? Hay algunos parámetros importantes, algunas condiciones importantes en el malteado que nos van a permitir a nosotros poder germinar los granos en un tiempo corto y poder tener, pues, materia prima disponible para poder trabajar justamente nuestro proceso de elaboración de cerveza, ¿ok? Una vez que hemos malteado y ha germinado el grano, se procede a tostar. Este tostado, pues, lo que va a generar es que se concentren y se sinteticen los azúcares disponibles y posteriormente se va a molturar, que es moler el grano, pero no a nivel harina, sino básicamente es una trituración, como ya lo habíamos conversado también en la etapa teórica, en donde esta trituración busca básicamente dividir cada grano en 4 partes, ¿no? A ese tamaño de grano debemos trabajar, no podemos trabajar a un grano más pequeño porque vamos a crear mucho problema de sedimentos y no vamos a poder extraer adecuadamente los azúcares, y no podemos trabajar tampoco con grano más grande porque justamente lo que queremos cuando partimos el grano es maximizar el área de contacto entre el grano y el agua con el que vamos a extraer. ¿Cómo así, jóvenes? Miren, si nosotros tenemos un grano, imagínense que un grano eh, es uno de estos cuadraditos. A ver, el cuadradito de inoculado es un grano, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos directamente el grano a la extracción, básicamente la superficie que va a estar en contacto con el agua va a ser, eh, si tomamos este cuadradito, ¿no? La parte superior, como el techo, luego está el piso del grano y están los lados, ¿no? O sea, son básicamente eh, una superficie, una superficie de aproximadamente, pues, 2 veces los lados por 2 veces la base. Eso es lo que haríamos nosotros si es que ponemos directamente el grano a extracción. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros partimos esto en 4 partes? Si nosotros partimos en 4 partes, lo que vamos a estar haciendo aproximadamente es duplicar la superficie de contacto que le estamos dando. Es decir, cada uno de estos cuadrados o rectángulos, serían la división en 4 de este inoculado, pues va a tener ciertas características, ¿no? Sería el lado entre 2 por 2, o sea, un lado, y la base entre 2 por 2, ¿de acuerdo? Entonces sería básicamente como si estuviéramos obteniendo, en cuanto a superficie de contacto, dos, 2 veces la superficie de contacto del grano entero, ¿sí? A eso quiero llegar. O sea, en resumen es, si nosotros partimos el grano en 4, vamos a tener como superficie de contacto con el agua 2 veces la superficie que teníamos antes, ¿ok? Si hacemos un pequeño cálculo matemático, eso lo vamos a poder obtener. Si no, si gustan, lo que pueden hacer es asumirlo como una verdad y después calcularlo ya detenidamente, ¿no? Entonces, básicamente, el partir el grano en 4 partes es para ampliar la superficie de contacto y por ende darle más acceso al agua que puede extraer los azúcares presentes en el grano.
¿de acuerdo? Entonces, una vez que nosotros hemos extraído, hemos partido estos granos en 4, empieza el proceso de extracción, en donde básicamente lo que nosotros vamos a hacer es un cocimiento pasteurizado, ¿sí? A una temperatura de ebullición, en donde básicamente el agua caliente va a ir extrayendo, los componentes de los azúcares presentes en el mismo grano, ¿no? Va a extraer esos componentes y la temperatura también va a hacer que estos componentes se simplifiquen, se hagan más sencillos y más disponibles al microorganismo para que pueda, trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, disculpen por el ruido, por favor. Se hacen más disponibles los azúcares, ¿no? Logramos la extracción. La idea es que logremos una extracción completa de todos los azúcares presentes en el grano y que básicamente lo que nos quede sea bagazo nada más, ¿no? Sea bagazo, sea parte de fibra que podamos retirar y que no va a ser, digamos, un actor dentro de la fermentación propiamente dicha ya, ¿no? Entonces, una vez que hemos extraído estos azúcares, pasamos al lupulado cuando la temperatura está por encima de los 90 grados, ¿de acuerdo? Ahí añadimos lúpulo para poder dar características organolépticas específicas a nuestra cerveza. Y procedemos al primer filtrado, en donde retiramos toda esta parte, digamos, fibrosa, toda esta parte de los excedentes sólidos de esta fase de cocimiento y enfriamos hasta una temperatura aproximadamente de 20 grados para poder inocular. El inoculado se hace con una solución que previamente se ha preparado, también a 20 grados, de 100 mililitros de mosto, ¿sí? 100 mililitros de mosto, algo así como lo que se hace en el yogur cuando se prepara el inóculo para el yogur, igual se hace con la cerveza. Se separan 100 mililitros de mosto y lo que se hace es añadir la levadura, ¿no? Y se deja a 20 grados ahí a que la levadura se adapte y vaya adaptándose, escalando de alguna manera en el mosto para que pueda después ingresar a fermentar. Entonces, una vez que ya está enfriado, se inocula con esta mezcla que hemos preparado de levadura con mosto y empieza el proceso de fermentación. Recuerden que como hemos tenido etapa previa con tratamiento térmico, teóricamente no debería existir algún microorganismo diferente a la levadura dentro del bioreactor. Ok, veo que algunos me están escribiendo a través del WhatsApp que están teniendo algunos problemas de conexión. Me dicen, no se preocupen. Igual saben que esto está quedando grabado, no se preocupen. Entonces, como les decía, ¿no? Hemos logrado inocular, ¿sí? Aproximadamente a 20 grados. Y como previamente no había otro microorganismo, se supone que en la muestra solamente debe haber levadura. ¿De acuerdo? No debe haber otro tipo de microorganismo. Entonces, procede a fermentar. Sabemos que en medio anaerobio retiramos el contacto con el oxígeno, ¿no? Y una vez que fermenta, ¿sí? Pasa un tiempo, obviamente, y vamos a ver cuánto es este tiempo. Se trasiega, ¿no? Porque se van a formar dos fases. Tenemos que separar la fase líquida y empezamos a madurar esta cerveza. Luego de un tiempo volvemos a trasegar. Tenemos la oportunidad de hacer un clarificado, ¿no? Tenemos la oportunidad de clarificar sin ningún problema. Y volvemos a filtrar, ¿no?
después de hacer este filtrado, este segundo filtrado, estandarizamos la cerveza y para ello probablemente vamos a necesitar incorporar gas. El gas, ustedes saben que es CO2. ¿Cómo conseguimos este CO2? Pues lo normal es que se utilice un equipo gasificador con el que se carbonatan pues las gaseosas, etcétera, ¿no? Sin embargo, ustedes artesanalmente no van a tener disposición a ello. Entonces, lo que van a tener que hacer es una reacción química, ¿sí? Y ya les voy a explicar cómo lo van a hacer también para que ustedes sepan cómo se hace, ¿no? Con esta reacción química nosotros vamos a generar CO2, vamos a crear CO2, ¿ok? Y este CO2 lo vamos a inyectar a la cerveza estando fría, luego lo envasamos, pasteurizamos y bueno, en botella madura un poco más y luego ya se saca el expendio. Ok, esas son todas las etapas del proceso, pero vamos a ver cada una de ellas con algunos parámetros y detalles que ustedes deben tomar en cuenta para poder procesar adecuadamente. Ok, en primer lugar, cuando hablamos de recepción, debemos tener presente que estamos hablando específicamente de cebada, ¿sí? Y de otros granos con los que nosotros pensemos trabajar. No necesariamente todo va a ser cebada, ojo, pero sí sabemos que por el mismo producto debe garantizarse de que haya una mayoría de grano de cebada, ¿no? Para poder llamar cerveza a la cerveza, ¿no? Entonces, en esta operación deben asegurarse de la calidad del grano con el que se piensa trabajar, ¿ok? No queremos aquí granos chancados, no queremos aquí granos de repente que están con presencia de microorganismos o que están sucios, ¿sí? Queremos grano de buena calidad, ¿ok? La idea es de que los granos también tengan, y eso lo pueden saber sacando una muestra con su mano, tengan el mismo tamaño los granos, ¿sí? Y esto es muy importante, porque independientemente de que sean grandes o pequeños, deben tener el mismo tamaño para que durante el molturado el tamaño también sea uniforme que se va a obtener, porque no es lo mismo partir en cuatro un grano grande que un grano pequeño, ¿sí? De repente el grano pequeño se termina partiendo en dos nada más y no se alcanza el objetivo. Entonces, debemos ver que los granos guarden una relación en cuanto a dimensiones, ¿de acuerdo? Luego, debemos saber que algunos proveedores van a vender el grano preseleccionado y tal vez el costo va a incrementar, pero en términos de calidad vale la pena, ¿de acuerdo? Obviamente, esto es en cuanto a si nosotros deseamos hacer el proceso de malteado. Pero podemos obviar esto también adquiriendo nosotros ya una malta, ¿no? Lo podemos hacer. Hay proveedores de ello y no hay ningún problema con eso, ¿ok? Recuerden revisar por favor la inexistencia de mohos o daños por humedad u otros microorganismos en el grano. Entonces, asumiendo de que ustedes van a empezar el proceso de malteado, esos son los controles que deben tener inicialmente. El grano no puede estar húmedo, debe estar del mismo tamaño, no puede estar contaminado con mohos o con otros microorganismos visibles, obviamente, invisibles no lo van a poder observar, pero por lo menos eso, ¿no? Luego, eh, entramos al proceso de malteado, que no es otra cosa que un germinado, ¿no? De acuerdo al tipo de grano, deben ustedes dar tratamiento específico para poder germinar los granos, ¿no? Normalmente lo que se hace es germinar los granos 3 a 4 días. ¿Cómo se hace esto? Se ponen unas bandejas, ¿no? Unas bandejas con escurridero, o sea, con un huequito las bandejas, y se le deja gotear encima de una cama de granos. Se deja gotear pues unas, no sé, pues unas 2 o 3 gotas por minuto durante 3 a 4 días, ¿no? Pero obviamente estas gotas se van a ir distribuyendo uniformemente entre los granos y lo excedente va a ir cayendo por los huequitos que tenga la bandeja, ¿no? Entonces, con eso garantizamos que no haya una acumulación de agua estancada, sino más bien, incluso si le damos una pequeña inclinación, podemos tener
granos malteados de muy buena calidad de esa manera. Y lo que sí se debe hacer todo esto en ausencia de luz. Recordemos que cuando los granos germinan, normalmente germinan dentro de la tierra. En este caso no va a ser así, entonces debemos darle las condiciones de ausencia de luz para poder germinarlos. ¿Por qué la ausencia de luz? Recordemos que los granos, cuando germinan, posteriormente generan nuevas plantas. Entonces, nosotros no queremos que se forme clorofila, ¿de acuerdo? Porque la clorofila no es un sabor que nosotros estamos buscando. Por ende, debemos hacer este germinado en ausencia de luz de manera obligatoria. ¿Ok? Recordar que maltear no es un germinado orientado a la formación de una nueva planta, sino a elevar el contenido de azúcares simples útiles para la fermentación, de tal manera de que nosotros no buscamos que crezca un gran germinado, ¿sí? Al contrario, necesitamos que germine hasta un tamaño, pues puede ser de 1 centímetro nada más, con la finalidad de que se garantice que los azúcares internos están disponibles para generar energía de una nueva planta, pero que no han sido agotados, pues obviamente, ¿no? Y después, bueno, eh, transformaremos principalmente el almidón en maltosa y glucosa a través de este procedimiento de malteado, ¿no? Entonces, en pocas palabras, lo que estamos diciendo es que cada grano está lleno de almidón. Este almidón, cuando empieza a germinar, se transforma en maltosa y glucosa, que son azúcares más simples. ¿De acuerdo? Y luego durante la siguiente etapa, que es el tostado, ¿sí? En el tostado, básicamente, estos azúcares que eran ya más simples se van a desdoblar todavía más. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que la germinación de los granos se da por actividad enzimática dentro del grano. Entonces, si nosotros no hacemos tostado, eh, lo que estamos haciendo es que el grano todavía tenga actividad enzimática y en el tiempo, mientras nos demoramos en procesarlo, vaya germinando más y agotando por ende los azúcares presentes. Eso no queremos. Entonces, ni bien ya está malteado el grano, tenemos que tostarlo para inactivar las enzimas. ¿De acuerdo? Es necesario detener la actividad enzimática para evitar que el grano siga germinando hasta formar una nueva planta. Si no hacemos eso, definitivamente pues los granos van a seguir subiendo, van a seguir creciendo y eso no es lo que estamos buscando. Entonces, dependiendo del tiempo y la temperatura de tostado, se obtienen diferentes características organolépticas en la malta. Personalmente, considero de que estas etapas son etapas bastante críticas y que generan mucha demanda de tiempo y de esfuerzo. Entonces, mi consejo es que para quienes deseen elaborar cerveza, adquieran la malta ya malteada, valga la redundancia, ¿no? O sea, ya adquieran todo esto malteado y tostado, listo para usar, ¿sí? La diferencia de precio en realidad no es tan elevada, o sea, será por 1 o 2 soles por kilo de diferencia, pero lo que ustedes van a usar tampoco es gran cosa, o sea, como es poca cantidad, considero de que no justifica que se armen todo un aparato de germinación solamente para unos cuantos kilos de malta, ¿no? Es una sugerencia, pero igual si es que alguno de ustedes quiere hacerlo, lo puede hacer tranquilamente y no hay ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la malta tostada, una vez que ya está lista, pasamos a la operación de molturado, ¿sí? Que en realidad no es un molturado convencional, sino más bien un triturado, ¿no? En donde lo que buscamos hacer es básicamente partir en cuatro, ¿no? Eh, el grano, ¿no? No buscamos de ninguna manera tener una harina, sino tiene que ser esto todavía bastante grueso, ¿no? El objetivo del molturado es dividir los granos en partículas más pequeñas para aumentar la superficie de contacto con el agua de extracción. ¿De acuerdo? Ese es el único objetivo. No buscamos obtener harina, solo granos trozados.
Debemos facilitar la salida de los azúcares desde el grano hacia la fase líquida. Entonces, cuando estos granos trozados tengan en contacto con el agua líquida, que por cierto, ya ustedes saben perfectamente que el agua que se va a usar para este proceso no puede ser un agua no potable, pues, ¿no? Tiene que ser un agua específica para proceso, tiene que ser un agua tratada, filtrada, si es posible, agua blanda, es decir, a la que se le ha retirado la dureza cálcica y magnésica. Eso sería lo más adecuado. Como probablemente en casa no tengamos esa, esa disponibilidad, lo que podemos hacer es utilizar agua mineral, ¿sí? De preferencia, y aquí sí, de repente es un poco de cherry, pero de preferencia pueden usar agua, por ejemplo, San Mateo, ¿no? Que es agua de manantial y es bastante ligera, ¿no? O, bueno, si deciden utilizar otro tipo de agua, igual pueden informarse en internet cuáles son las aguas que tienen menor dureza, ¿no? Las que son más livianas. Definitivamente con todas podrían procesar, pero si es que ustedes quieren tener un proceso más adecuado, pueden buscar en internet cuál es el agua que es más adecuada para este tipo de proceso, ¿no? Finalmente lo que ustedes van a preparar no es mucho, ¿no? Entonces, como no es mucho, yo aconsejo que utilicen pues una materia prima de calidad, ¿no? Bien, entonces debemos extraer todos estos azúcares y para eso necesitamos de la temperatura, ¿no? Cuando nosotros mezclemos esa cantidad de granos molturados con el agua que va a entrar en nuestro proceso, en nuestra ollita, pues básicamente se va a generar una especie de espuma así, ¿no? En la parte superior conforme vaya subiendo la temperatura. Y ese es un buen indicador de que estamos trabajando con un grano que efectivamente pues es adecuado para poder trabajar, ¿no? Porque si no se forma esto, probablemente pues estemos ante un cabeceo de grano, o sea, no todo es grano como para cerveza, sino que se está utilizando de repente grano que no tiene la calidad adecuada. Entonces, lo que debemos hacer es añadir el agua, ¿no? La cantidad depende del grano. Lo sugerido, jóvenes, es utilizar 1 litro de agua por cada 500 gramos de malta, ¿sí? Es decir, si ustedes, por ejemplo, quieren preparar, no sé, ¿no? Unos 3 litros de cerveza, de repente 4 litros de cerveza para una dama juana, ¿no? Necesitan tener aproximadamente unos, a ver, son 4 litros, necesitan tener unos 2 kilos de malta, ¿no? 2 kilos de malta para poder trabajar 4 litros de cerveza, ¿de acuerdo? Recordemos de que cuando vamos a elaborar nuestra olla no va a ser pues de 4 litros, tiene que ser por lo menos de 8, por lo menos. Ahí se va a hacer el cocimiento, se va a hacer la extracción y posteriormente se va a filtrar y se va a retirar toda la parte sólida. Nos vamos a quedar con los 4 litros de fase líquida, ¿ok? Entonces eso debe estar claro. Ahora, tenemos la opción y probablemente algunos de los equipos de proyecto lo haga, ¿sí? De añadir grits. ¿Qué son los grits? Son otros granos, ¿ok? Que van a dar características específicas al producto. Por ejemplo, he visto un proyecto que va a trabajar con quinoa, ¿ok? La quinoa vendría a ser un grit, ¿no? Obviamente, pues se tiene que igual hacer el proceso de malteado y todo lo que ustedes quieran. Pero estos grits no deben superar la tercera parte del volumen de grano presente, ¿no? Entonces, si es menos, obviamente la cerveza va a tener mejor cuerpo. Es opcional añadir grits. En el proceso industrial de cerveza se añade como grit el arroz, ¿no? Y sí se los había mencionado, me parece. Pero es justamente para poder darle un acabado específico a la cerveza, ¿no? Luego, incrementar la temperatura hasta 40 grados por 30 minutos.
¿por qué es importante trabajar estas temperaturas escalonadas? Y eso les voy a decir. Miren, ocurre que dentro de el grano, ¿sí? Hay todo un pool de enzimas, ¿sí? Hay todo un pool de enzimas. Pero algunas permiten justamente la extracción, ¿de acuerdo? A ver. Ok. Algunas de estas enzimas permiten la extracción, o sea, permite que se liberen los azúcares a la fase líquida. Entonces, nosotros hacemos 40 grados por 30 minutos y tenemos que mantenerlo ahí los 30 minutos. ¿Para qué? Para que las enzimas que funcionan a 40 grados liberen todos sus azúcares. ¿De acuerdo? Una vez que ya pasaron los 30 minutos, vamos a subir la temperatura a 55 grados. Y ahí hay otro pool de enzimas que funciona también para extraer otro tipo de azúcares distintos, ¿no? Entonces, a 55 grados le vamos a dar 30 minutos más. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya han pasado estos 30 minutos adicionales de extracción a 55 grados, recién ahí subimos la temperatura. ¿Hasta cuánto? Hasta 90 grados por 30 minutos. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos 1 hora y media de cocimiento, dense cuenta, ¿no? Hasta 90 grados por 30 minutos. Ahora, aquí sí va a haber un problema, ¿no? Porque 40 o 55 grados de repente con algún termómetro que tengan a la mano, lo van a poder medir, ¿no? Los termómetros me parece que tienen todavía la capacidad de poder llegar hasta esa temperatura. Pero a 90 grados no va a encontrar un termómetro a la mano, a menos que compre uno aquí en Trujillo, que tenga una graduación más elevada, ¿no? Que no son termómetros caros, en realidad están cerca de 12, 13 soles, creo, 15 soles. Así como los termómetros de vidrio que tenemos allá en el instituto. Sin embargo, si es que no lograran conseguir termómetro, pues no van a poder medir exactamente los 90 grados, pero sí van a poder ver la ebullición, ¿no? O sea, cuando se exceden los 90 grados. Pues lamentablemente no se va a poder tomar exactamente la temperatura, ¿no? Pero sí el punto de ebullición ya nos está marcando que más o menos la temperatura de todo debe estar por arriba de los 100 grados, ¿no? Entonces ahí controlamos, pues, ¿no? Ahí controlamos los 30 minutos, ¿sí? Controlamos 30 minutos y de repente le damos unos 15 minutos más para que complete su ebullición y ya está la extracción completa. O sea, ahí ya hemos extraído todo lo que se necesita para poder, digamos, fermentar nuestra cerveza solamente con azúcares, digamos, naturales del mismo grano, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que en la cerveza industrial, jóvenes, y esto es algo que también deben saberlo, no se usa solamente azúcares provenientes de granos, también se usa azúcar, por si acaso, ¿no? Entonces, por eso es que es diferente la cerveza artesanal de la cerveza industrial. ¿Por qué? Porque ellos hacen una dilución más amplia, ¿no? De repente no utilizan 1 litro por cada 500 gramos de malta, utilizan 2 litros de repente y completan con azúcar, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que sea exactamente 2 litros, ¿sabes? Les estoy dando esa hipótesis. Entonces, eh, digamos que, ¿de qué va a depender? Va a depender mucho en realidad del Brix al que lleguemos después de haber hecho todo este procedimiento de extracción, ¿sí? Eh, este pasteurizado, si nosotros nos vamos a algún libro de termodinámica, de alimentos, ¿no? Se va a constituir en realidad algo que se conoce como extracción sólido-líquido. No es muy diferente a lo que se hace, por ejemplo, con el destilado del café, ¿de acuerdo? Es una extracción sólido-líquido también. O sea, tienes un sólido y con un líquido caliente extraes algunos componentes. Es lo mismo que se está haciendo aquí, ¿ok? Pero ¿cuál es la distinción? La distinción es pues que aquí hay que
darle sus tiempos a los granos para que enzimáticamente hablando puedan completar la liberación de sus azúcares, ¿no? Si ustedes suben la temperatura de frente a ebullición y no controlan estos 30 minutos en 40 más 30 minutos en 55, lo que va a pasar es que el Brix al que van a llegar no va a ser ni siquiera el 70% de lo que deberían haber tenido. O sea, la extracción no va a ser completa. Por eso es que les digo, háganlo de esta manera. ¿Ok? Ahí están. Ya esto nosotros lo hemos validado en laboratorio. La extracción se puede hacer perfectamente bien. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos extraído estos azúcares, ¿de acuerdo? Tendremos que evaluar, ¿no? Si es que es necesario o no añadir más azúcar, porque nosotros necesitamos llegar a un Brix determinado. Ya les voy a mencionar cuál es el Brix que necesitamos para poder fermentar. Pero si nosotros con los granos que tenemos no llegamos a ese Brix, pues tenemos varias opciones, ¿no? Lo primero es dejar que ebulla, ¿no? Y se concentre, pero ustedes saben que eso es gasto energético, ¿no? Lo segundo es que se pueda añadir azúcar, ¿sí? Se puede hacer. Digamos que en este caso, a diferencia del vino, como hay una gran diversidad de azúcares presentes en la malta y vamos a utilizar levadura industrial, pues si ustedes agregan azúcar, no pasa nada, ¿sí? Si es que trabajamos en el vino con levadura silvestre, ¿no? Y que es un poco más de cuidado, la calidad del producto terminado sí se afecta en cuanto a vino. Pero en cuanto a cerveza, digamos que el producto te permite más libertades, ¿sí? O sea, si acá añades azúcar, no pasa nada. ¿Cuánto debes añadir? Bueno, eso depende del Brix que hayas obtenido. ¿Cómo vas a saber cuánto Brix has obtenido? Pues en realidad va a depender mucho del producto que desees obtener, ¿no? Dependiendo del producto que desees obtener, vas a marcar el Brix de ingreso. Pero por lo general debemos estar arriba de los 20 Brix, ¿ok? Arriba de los 20 Brix. Una malta convencional normalmente te llega 15, 18, ¿sí? Dependiendo de que hayas hecho una buena extracción, ¿sí? Y el resto lo puedes completar con azúcar. Se puede hacer, así que no hay problema con eso. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros ya estamos en etapa de ebullición, ahí añades a este señor, ¿sí? Añades a este señor. Es más, yo te diría, antes de que empiece a ebullir, cuando ya está bien caliente todo, añades al lúpulo. ¿Por qué? Porque el lúpulo a 90 grados se integra muy bien a la mezcla, al mosto. Y pues, ¿qué cantidad debes añadir? Normalmente se utiliza 6 gramos de lúpulo por cada 500 gramos de malta inicial. Ahora, dentro de los lúpulos hay una gran variedad de lúpulos, ¿sí? Una gran variedad de lúpulos que ustedes pueden encontrar en el mercado. Estos mismos proveedores te dan opciones de que tú escojas qué lúpulo quieres, ¿no? Con qué tipo de aroma. Así que, bueno, ahí es cuestión ya de que escojan, ¿no? Hagan su formulación. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, en el instituto? Nosotros hemos preparado cerveza de varias maltas. Es decir, si queríamos preparar, por ejemplo, usar 2 kilos de malta en total, comprábamos, por ejemplo, ¿no? Medio kilo de un tipo de malta, medio kilo de otro medio kilo de otro tipo y otro medio kilo de otro tipo. Y sacábamos una cerveza 4 maltas, ¿no? Y así lo pueden hacer con mayores cantidades también, o sea, no hay ningún problema. Pero si ustedes quieren obtener un tipo de cerveza específico, por ejemplo, una cerveza dorada específica, tienen que usar el tipo de malta Pilsener, pues obviamente, ¿no? Es para obtener ese tipo de cerveza, ¿no? O si quieren una cerveza más oscura o más roja, tendrán que solicitar el tipo de malta específico que quieren. Pero si quieren un mix, ¿no? Y sacarla como una especie de cerveza negra, que es la que
incorpora muy bien el mix, pueden hacer lo que les estoy mencionando, ¿no? Mezclar maltas. Y también pueden mezclar lúpulos, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, recordemos que el lúpulo aporta aroma y amargor a la cerveza, ¿no? Y esto se hace mucho para contrapesar el dulzor de la malta, porque la malta de por sí es dulce, ¿ok? Entonces, una vez que ya hemos terminado el proceso de cocimiento, viene el filtrado, ¿no? Viene el filtrado. Pues obviamente, y aquí sí es algo que ustedes deben tener presente, filtrar en frío sería lo más fácil, ¿no? Pero no es lo más adecuado porque contaminaría el producto, ¿ok? Eh, por más raro que parezca, lo más adecuado que se debe hacer en este momento es filtrar en caliente, ¿no? Entonces, nosotros debemos obtener una mezcla con Brix mayor a 17, ¿sí? Si nosotros obtenemos una mezcla con Brix mayor a 17, pónganle 20, ¿no? Vamos a obtener más o menos unos 8 grados de Gay-Lussac en el producto terminado. 6 a 8, ¿ok? Más o menos. Entonces, bueno, igual si ponen 17, por ahí les sale de repente 5 Gay-Lussac, muy parecido a lo que se vende normalmente en, en el mercado, ¿no? Entonces, pero como les decía, este filtrado, dependiendo de qué tan óptimo sea, va a afectar el rendimiento del proceso. Pues obviamente si es que ustedes filtran mal, ¿no? Y dejan gran parte de residuos sólidos todavía en la mezcla, lo que va a pasar es que el volumen va a aumentar, pero que no necesariamente pues, va a ser un volumen efectivo. O por otro lado, si es que ustedes simplemente sacan la parte sólida y no la escurren, pues van a obtener menos líquido. Y eso va a afectar definitivamente también a la cantidad de producto que van a obtener, ¿no? Entonces, la idea es filtrar. El filtrado en caliente también, eso lo vamos a ver cómo se va a realizar, porque para esto sí vamos a tener que ingeniárnosla, ¿sí? Es un poco complicado filtrar en caliente, es peligroso también, por eso hay que tener muchísimo cuidado, pero como son cantidades pequeñas, tenemos eso a nuestro favor, ¿de acuerdo? O sea, son cantidades controlables. ¿Qué se hace normalmente en una industria? En la industria, estos filtros, saben ustedes perfectamente que todo es en continuo, o sea, este producto nunca más tiene, desde que entra a proceso, desde que entra a cocimiento, nunca más tiene contacto con el aire afuera, ¿no? Todo va a través de tuberías, ¿no? Y los filtros también son interiores. En el caso de nosotros, como no tenemos eso, vamos a tener que improvisar, pues, sistemas eh, de filtración, ¿no? Finalmente, cada quien es libre de poder escoger su medio de filtración en esta parte para retirar solamente la parte sólida, eh, porque después se van a hacer otros filtrados, pero ya son un poco más delicados y es en frío, así que no hay ningún problema. Aquí, o sea, ustedes podrían filtrar, por ejemplo, ¿no? Con gasa, podrían filtrar con un colador y no pasa nada. La idea, como les decía, es de eliminar la parte sólida nada más, ¿ok? Obviamente sería muy adecuado tener un sistema pues de filtros, ¿no? Pero va a ser muy difícil conseguirlo. Tampoco quiero ustedes que de repente se compliquen la vida con eso. Simplemente tener ahí la posibilidad de poder filtrar con lo que tengan a la mano, ¿sí? Y con el cuidado debido, pues, ¿no? Entonces, ya en la parte del video también ustedes van a ver cómo es que lo hice yo. Eh, y luego está el enfriado, ¿no? El enfriado, pues es necesario llevar al mosto lo más pronto posible a una temperatura de 20 grados aproximadamente. Les diría 15, pero 15 va a ser más complicado porque eso ya es refrigeración y como ya parece que acabó el invierno, no vamos a llegar a 15 grados, pero a 20 sí podemos llegar todavía en estos tiempos. Entonces, lo que van a hacer básicamente
va a ser llevar la temperatura del mosto ya filtrado, obviamente. No tiene que ser perfectamente filtrado, simplemente filtrado. Lo pueden poner en una damajuana, ¿no? Y en baño María ir enfriando con agua así a temperatura ambiente, ¿no? Hasta que pues baje la temperatura a 20 grados, ¿no? Tiene que bajar lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque a esa temperatura se inocula. Obviamente, mientras ustedes van enfriando, tienen que sacar una muestra de 100 mililitros. Y en esa muestra de 100 mililitros, eso sí, enfriarlo lo más rápido posible y colocarle ahí la levadura. ¿Para qué? Para que esta levadura se vaya adaptando al mosto, ¿sí? Esta levadura es levadura envasada, así que no van a tener ningún problema para poder manipularla, ¿sí? Ahí colocan la levadura y obviamente también teniendo mucho cuidado de la cantidad que van a utilizar, pero justamente por eso es que se saca parte, ¿no? Para no excedernos. Eh, y bueno, seguir enfriando la cantidad más, el volumen más grande, ¿no? Que lo que está en la dama juana, para después poder inocular, ¿no? Entonces, primero se activa la levadura, como ya les dije, ¿no? En 100 mililitros de mosto, colocamos el sobre de levadura. ¿Cuánto del sobre? Pues yo les diría colóquenlo todo, pero sí, lo mejor es que lo coloquen todo. ¿Saben por qué? Porque igual se les va a malograr después de abierto ya. O sea, a menos que tengan pues congeladora, ¿no? Si tienen congeladora, yo les recomendaría pues que utilicen de repente medio sobre y el otro medio sobre lo sellan bien y lo guardan, ¿no? Y lo meten a la congeladora. Pero si no es así, entonces lo más adecuado es que utilicen todo el sobre y para inocular se utilice solamente una pequeña cantidad del líquido presente, ¿no? Del inóculo para poder realizar la fermentación. Ahora, recordar que cuando se inocula el volumen total del mosto, eh, debemos considerar lo siguiente. Primero, que este volumen total incorpora la fase líquida más los sedimentos que están en suspensión, que todavía no sedimentan. Entonces, si nosotros asumimos como volumen total todo lo que estamos viendo, siempre va a haber un pequeño sesgo ahí. Lo más adecuado sería retirar más o menos el 10% del volumen, ¿sí? En los cálculos para poder ahí hacer el inoculado preciso. Ya eso les voy a explicar cómo hacerlo también. Entonces, dependiendo del tipo de levadura, se añade la cantidad. Difiere si es levadura seca o levadura húmeda, la que ustedes van a adquirir si es que deciden hacer este proceso en el proveedor. Va a ser levadura seca. ¿Ok? La levadura seca tiene varias ventajas. La principal de ellas es que casi no se malogra, ¿no? Está más disponible. Entonces eso es bueno. Ahora, lo más usual es usar 1 gramo de levadura por cada litro de mosto a fermentar. Entonces, si ustedes van a, digamos, fermentar 4 litros de mosto, necesitan 4 gramos de levadura. Pero esto es muy variable y les cuento por qué. Porque depende mucho de las especificaciones que dé el sobre de la levadura que están usando. Porque hay algunos sobres que te dicen que todo lo que contiene son 10 gramos, pero esos 10 gramos te sirven para 100 litros, por ejemplo. Entonces, ahí no es 1 gramo por cada litro, es 1 gramo por cada 10 litros. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo dejamos como propuesta, pero siempre teniendo en cuenta leer las indicaciones del tipo de levadura con el que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hacemos la mezcla en esta solución de mosto e inoculamos entre 15 a 20 grados. ¿Sí? ¿Por qué a esa temperatura? Sabemos que la fermentación es exotérmica, pero es que no queremos estresar a nuestra levadura. Por eso utilizamos esa temperatura. Después, la temperatura del mosto en general se va a equilibrar. Se va a equilibrar por el mismo calor que va a ir liberando la misma fermentación, ¿no? Así que no nos preocupemos por eso. Y luego dejamos fermentar y tenemos que crear sistemas de bioreactores de este tipo, ¿no? Con las damajuanas,
con una salida de aire con check. Bueno, en el caso de aquí son los airlocks de cerveza, pero como nosotros no tenemos airlocks, a menos que le quieran comprar al proveedor, que también vende seguramente, que eso ya le va a salir muy caro. Y yo creo que en lugar del airlock utilicemos los equipos de Venoclisi que cuestan un sol, ¿ok? Y nos evitamos problemas, ¿no? Y ponemos nuestra salida a un recipiente con agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una cerveza tipo Malta, tipo dark, y bueno, básicamente la fermentación ya se ven ustedes que es una operación anaeróbica. El CO2 que se va produciendo producto de la fermentación va a ir desplazando el oxígeno que hay dentro y va a ir liberándose poco a poco por los airlocks, pero obviamente manteniendo una presión interna para que parte de ese gas también se disuelva en el producto, ¿no? Usaremos un bioreactor similar al fermentador de vino, como el que hemos visto ya, ¿no? Y la fermentación alcohólica se dará aproximadamente por un lapso de 6 días. Si se dan cuenta, aquí la fermentación es mucho más rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos levadura industrial y porque tenemos azúcar disponible, así de simple. En 6 días está ya nuestro producto fermentado, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que hemos dejado fermentar por los 6 días, vamos a hacer esto, el primer trasiego. ¿Qué se va a observar? Se va a observar dos fases, tal cual ustedes están viendo, ¿no? En la damajuana a la izquierda hay dos fases. Lo que tenemos que hacer es sacar la fase líquida y pasar la otra damajuana. ¿De acuerdo? Luego de fermentarse se sedimentarán las partículas más densas con las levaduras muertas. ¿Sí? Y acá quiero hacer una observación, porque uno de los errores o las lecciones aprendidas que tenemos de este proceso de elaboración de cerveza es que básicamente la torta no tiene el 100% de las levaduras muertas, ¿sí? Sino que la fase líquida también tiene levaduras y algunas no están muertas, están vivas y en suspensión. Entonces, si no haces pasteurización en el envasado, después lo que estás creando son bombas, ¿no? Eso lo hemos aprendido de una manera bastante riesgosa porque hubieron algunos problemas, pero es muy importante tenerlo como buena práctica ahora, ¿no? De siempre pasteurizar y no guiarnos de que se filtró y se sacó toda la torta y todo eso, porque artesanalmente los manuales te dicen que no es necesario pasteurizar. Yo les digo que sí, sí es necesario. ¿Ok? Eh, bueno, debemos quedarnos solo con la fase líquida. Este proceso debe ser rápido y de preferencia a las temperaturas menores a 15 grados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que pasados los 6 días de fermentación, tú vas a meter tu damajuana a la refri, ¿no? ¿Para qué la vas a meter a la refri? Para que detenga ya la fermentación, ¿no? Después de los 6 días. Que probablemente ya debe haber estado detenida, pero de todas maneras, ¿no? Eso es punto número uno. Punto número dos, para poder bajar la temperatura del producto y favorecer la sedimentación. Es decir, que la levadura misma, también por ese cambio de temperatura, tiende a morirse, pues, ¿no? Y se vaya al fondo. Y otra cosa es que estando frío, la contaminación es menos probable. ¿Por qué? Porque no crecen tanto los microorganismos. Entonces, mantengamos frío el producto, ¿sí? A menos de 15 grados, si es menos mejor, pues obviamente, ¿no? Hacemos el trasiego rápido, ¿sí? Lo más inocuo posible, sin presencia de aire, ¿no? Que es lo más adecuado. ¿Cómo se va a lograr esto? Bueno, para eso están los limpiatipos, justamente, para poder generar eh, este tipo de bloqueo, ¿no? Y de que no haya ningún problema de, de contaminación por aire. ¿Ok? Para eso también podemos utilizar los airlock para poder controlar eso, o podemos utilizar también los equipos de venoclisis con el vaso con agua y sal para evitar pues que aire ingrese, ¿no? Solamente que salga lo que se va desplazando. ¿De acuerdo? Bien. Entonces hacemos el primer trasiego, nos quedamos con la fase líquida, ¿sí? Pero esta fase líquida, ¿no? Que también se le conoce como, bueno, la maduración que va a pasar esta fase líquida, que también se le conoce como fermentación maloláctica,
básicamente va a ser que nuevamente se vaya a formar una pequeña torta. ¿Sí? Nuevamente se va a formar, así no queramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay más partículas en suspensión que están todavía, han sido arrastradas todavía, ¿no? Entonces, ahí se va a formar otra torta. Una vez trasegado, la fase líquida pasará a madurar. Durante la maduración, aún en medio anaerobio, es decir, como si estuviéramos induciendo que siga fermentando, se va a producir en menos medida una fermentación maloláctica, que aportará calidad organoléptica al producto. Se recomienda realizar esta maduración en refrigeración. ¿Por cuánto tiempo? 5 días lo vas a dejar en tu refri. ¿Sí? 5 días lo vas a dejar en tu refri. Una vez que ya dejaste tus 5 días de maduración de la cerveza que tienes en tu dama juana, vas a hacer el otro trasegado, obviamente retirando ya, ahora sí, la poca torta que todavía quedaba, ¿no? Te vas a quedar solo con la fase líquida nuevamente en temperaturas de refrigeración. Y luego viene el clarificado, ¿no? Ojo, a estas alturas ya la cerveza es consumible, ¿eh? Sí, de hecho, las choperías que existen en Barranco, por ejemplo, en Lima, tienen versiones de cerveza verde, tipo Croix, como la que están viendo ustedes a la derecha, ¿no? En donde no ha sido clarificada, pero se conoce esa cerveza como cerveza artesanal, así que se consume, ¿no? Y la otra opción es utilizar bentonita, ¿no? Bentonita se usa 1 gramo por cada 5 litros de mosto, entonces necesitan 1 gramo nada más para una dama juana. Y les va a quedar clarificado como la dama juana de la izquierda, ¿sí? Recordar que la bentonita es higroscópica, entonces lo ideal sería que el día anterior se diluya lo que se va a usar, es decir, el gramo, con 6 veces su volumen, es decir, con 6 mililitros de agua y dejarla reposar para que se haga una pastita y esa pastita se pueda integrar a la mezcla. ¿Ok? Ahí se integra. Ese es el procedimiento de clarificado para tener un buen producto organolépticamente hablando. Y luego pasamos al filtrado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que retirar la bentonita y alguna partícula en suspensión que pueda haber quedado. Recordemos que la bentonita es un material terroso, es un mineral, no interactúa, pero sí puede quedar en suspensión, entonces hay que retirarlo también. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos utilizar para filtrar? Bueno, podemos usar lo mismo que se ha utilizado en el proceso de elaboración de vino, que puede ser eh, el algodón con papel de filtro, o en su defecto, si es que ustedes tuvieran a la mano este tipo de filtros como el que están viendo en la parte de arriba, sería excelente, ¿no? Para el producto terminado. Sería excelente, mucho más rápido, mucho más inocuo. Si no, pues, caballero, papel de filtro y algodón, ¿sí? Papel de filtro y algodón. Esto se debe realizar a una temperatura de 10 a 15 grados. ¿Ok? Ese filtrado, esa filtración. Y luego estandarizamos. Bueno, aquí si es que hemos preparado varios tipos de cerveza, podemos hacer un blending, ¿no? Valoramos el Gay-Lussac, si está muy elevado, podemos diluir con agua, ¿no? Y luego gasificamos. Esta es la etapa de la reacción química que les estaba mencionando. El gasificado es que realmente es opcional, opcional entre comillas, porque el producto que ustedes van a obtener no va a tener mucho gas, va a tener una cantidad pequeñísima de gas en realidad. Necesitan, para darle, digamos, valor comercial, tener más gas en el producto. Entonces, ¿qué hacen? No tienen gasificador. ¿Qué hacen? Bueno, se pueden conseguir una botella de plástico, agregar 1 litro de vinagre con 5 cucharadas grandes de bicarbonato de sodio. Lo mezclan y ponen un globo, así como el que está poniendo el que está haciendo el experimento, o también pueden direccionarlo de manera directa por el equipo de venoclisis hacia la dama juana. Lo pueden hacer también. ¿Okay? Lo pueden hacer ahí, la dama juana, y obviamente tiene que estar todo frío. ¿Por qué? Porque el gas que se produce de esa reacción es CO2 puro. ¿Ok? Entonces, simplemente lo inyectan y lo van agitando y nuevamente lo enfrían. Inyectan, van agitando, nuevamente lo enfrían. Esto lo deben hacer aproximadamente en 3 repeticiones. Son 3 carbonatados, o sea,
van a necesitar aproximadamente unos, bueno, lo pueden hacer con 1,5 litros de vinagre, medio litro en cada batch, porque es poquito lo que van a utilizar, ¿no? Medio litro de vinagre y sí le pongan esas 5 cucharadas de bicarbonato y para que genere el CO2, ¿sí? Y lo direccionan a la majuana, agitan, estando frío, tapan, ¿sí? Tapan obviamente herméticamente, ¿no? Porque si no se va a ir todo el gas. Vuelven a enfriar, una vez que nuevamente está frío, vuelven a hacer el mismo procedimiento 3 veces. Y con eso su producto ya está gasificado. Después, lo que sigue es envasar, ¿sí? Envasas, básicamente tiene que estar el producto frío también, 2 a 4 grados. La botellita y las chapas las vende el proveedor también. Digamos, la enchapadora sí es el problema, pero podríamos de repente, si es que nos organizamos para todos envasar en la misma fecha, podríamos hacer una excepción y solicitar prestado este tipo de enchapadora. Me parece que inclusive el ingeniero Martín tiene una. Entonces podríamos ahí coordinar para que nos preste para poder hacer el envasado. Y ya está. Pues una vez envasado, es obligatorio pasteurizar. ¿Ok? Pero la pasteurización no es convencional, o sea, no vas a poner agua a hervir y las vas a meter tus botellas dentro de la olla con la candela prendida. No, no. Es distinto. Va a servir agua, ¿sí? Bueno, en realidad no la va a servir del todo, la vas a calentar, ¿sí? Vas a llegar a 60 grados aproximadamente, bueno, que esté caliente pero no hirviendo, ¿no? Y en otra olla que esté vacía vas a colocar todas tus botellas y esta agua caliente se las vas a echar encima, ¿no? Vas a dejar ahí por 5 minutos, regresas el agua, ¿no? A la olla y lo sigues calentando más hasta 70 grados, vuelves a hacer ese otro procedimiento y luego a temperatura ambiente por 20 minutos y luego a refrigeración a 1 grado por 2 horas. Con eso matas cualquier microorganismo que haya dentro. No cualquiera, sino el que debe haber, que es probablemente las levaduras. Las levaduras no te van a aguantar este tipo de show, como se dice, ¿no? Este tipo de cambio brusco de temperatura no te aguantan las levaduras. Y eso es justamente lo que quieres. Quieres que mueran, ¿no? ¿Listo? Entonces, ese es el procedimiento que se hace para el pasteurizado y luego se debe dejar madurar en una zona segura, sin presencia del sol. Si es posible refrigerado, bueno, puede ser, pero si es a temperatura ambiente también normal, pero debe ser en un ambiente seguro, porque ustedes saben que puede haber ocurrido algún problema durante la producción, y si es que eso ha ocurrido, probablemente alguna de estas botellas pueda de repente derramarse, pueda levantarse la tapa o inclusive pueda reventar también, porque pasa, ¿no? Y no es algo fuera del ordinario, en realidad. Esto pasa mucho, inclusive en las mismas fábricas. Entonces, colocándolas, por ejemplo, ¿no? Dentro de un balde vacío, tapado, no hay ningún problema y los dejan ahí por sus 5 días y ya una vez que ya pasaron los 5 días, tranquilamente las pueden disponer, ¿sí? Pueden disponer de ellas. Y luego está el expendio, jóvenes, que básicamente pues la cerveza artesanal tiene la posibilidad justamente de venderse a un mejor precio y tiene pues la posibilidad de servir como un producto para innovar en cuanto a la presentación, ¿no? Y esto es cuestión de cada uno de ustedes. Este es un ejemplo nada más de qué es lo que se puede hacer y por eso es que decidí mostrárselo, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Profesor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. No, le quería hacer una consulta con respecto al proceso de filtrado, el primer filtrado.
A Le ver, digo, en este proceso, ¿qué tan probable es que el mosto pues pase por un proceso de oxigenación y a consecuencia pues la cerveza empiece a oxidarse? no, sí, sí va a estar oxigenado. Eso va a pasar, pero está caliente también. O sea, como está caliente, la presencia de oxígeno va a incorporar microorganismos aerobios, pero en esa temperatura no viven. ¿Ok? Entonces, no hay problema ahí. No hay problema. En la medida que en filtrado lo hagas en caliente. Si lo haces en frío, ahí sí hay problema de oxidación, ¿no? Ese sí es un riesgo grave. ¿Por qué? Porque estás enfriando todo y le estás dando el espacio adecuado a los microorganismos para que puedan desarrollar, ¿no? ¿De acuerdo, Jason? Alonso, profesor Jason. Ah, Alonso. Sí, le quería hacer otra consulta también. Le digo, en el caso del proceso para poder detener la, digamos, la fermentación, ¿se puede utilizar lo que es el metabisulfito? Aquí no lo aconsejo. O sea, se puede usar en vino, ¿ya? Pero mira, ni en vino ni en cerveza lo puedo recomendar porque el metabisulfito tiene después, o sea, cuando lo aplicas como un preventivo para desinfectar, te sirve, eh, digamos, para ese fin, ¿no? Pero cuando ya lo usas en una fase avanzada del producto, el problema es que te deja componentes azufrados en el producto terminado y eso está normado. Y aparte de que está normado, convierte a tu producto en un potencial alergeno. Y aparte de eso, puedes tener problemas de repente con que tu producto no le caiga bien a alguno de tus consumidores, no solamente por el tema de que sea alergeno, sino por sensibilidad de repente pues a los compuestos azufrados, ¿no? Que hay personas que tienen ese problema. Yo no lo recomiendo. Si tienes la posibilidad de detener la fermentación a través del el uso de temperatura, es mucho mejor que utilizar un químico, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. Ya, perfecto. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muy bien, jóvenes. A ver. eh, en cuanto a la sesión del día de hoy, eso es lo que teníamos que ver, pero ustedes todavía tienen un pendiente y es definirme cuál de estos dos procesos en cada uno de sus grupos van a realizar. ¿Ok? Entonces, por favor, en los grupos de WhatsApp, coloquen cuál de estos procesos van a realizar para poder orientarlos. Los videos, justamente no los he podido subir todavía porque están siendo editados, ¿no? Porque hay partes que realmente demoran mucho tiempo y es importante que sean acortadas, ¿no? Eso todavía está en edición. Yo considero que la siguiente semana que ustedes van a estar en su semana técnica, ahí va a ser el tiempo adecuado para poder arreglar estos videos y poder pasárselos de una vez. Por lo menos la etapa inicial, ¿no? Porque después de fermentación se va a tener que grabar otro video para que ustedes vean ya cómo es la parte del envasado y todo eso, ¿no? Sin embargo, ya es momento de que ustedes decidan qué producto van a realizar y por ende, pues, qué materiales deben adquirir hasta el momento, ¿no? Profesor, Sí, te escucho, Ixa. le digo entonces, esta semana que viene va a ser nuestra semana técnica. La semana que viene es la semana técnica. Lo que no sé es si se van a suspender las clases o solamente van a tener un par de días de charlas y nada más. Eso todavía está por confirmar. No me han confirmado esa información. Ah, ya, profesor, gracias. Sí, ya que me confirmen, seguramente ya se les estará avisando. Pero recuerden que según sílabo, la siguiente semana nosotros tendríamos examen. Ojo, ¿ah? Entonces, no se confíen tampoco con que es la semana técnica, porque vaya a ser que nos digan, no, solamente hay un día
de charlas y el resto, pues, clases normales. Si nos dicen eso, ya saben ustedes que corresponde su evaluación, ¿de acuerdo? Sí, profesor. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien, jóvenes. Si no hay más preguntas, por favor, en este momento vamos a cerrar la sesión sincrónica. Vamos a los grupos de WhatsApp para que coloquen, por favor, la decisión que cada equipo ha tomado, ¿de acuerdo? Y me ponen ahí el proceso que van a utilizar y, si es posible, ya el producto terminado que esperan obtener, ¿no? Porque obviamente si decimos elaboración de cerveza, pues todos van a hacer cerveza, pero todos van a hacer lo mismo, no creo. De repente van a ser productos diferenciados. ¿Ok? Esa pequeña conversación que deben tomar, que deben dar para poder tomar una decisión, por favor, en los grupos, ¿sí? De WhatsApp, para poder apoyarlos también y darles alguna retroalimentación, si es que hubiera de repente en ese caso alguna duda. ¿Ok? Entonces, jóvenes, quedamos así. Nos vemos por los grupos de WhatsApp y si Dios quiere, la siguiente semana tenemos nuestras sesiones también regulares, ¿no? Ok, jóvenes, cuídense bastante, que tengan buenas tardes, Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profesor. Chao, profesor.